Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Cada semana con temas, con invitados de mucho interés para la comunidad. En verdad que para nosotros es un gusto estar con ustedes cada semana, permitiendo por medio de la conversación de nuestros invitados enriquecer nuestro conocimiento y generar reflexiones también en torno a los temas que propiciamos acá en el programa. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la doctora Ruth Valverde, ella es médica pediatra y pues con ella estaremos justamente hablando de pediatría y de todo lo que tiene que ver con su profesión, con su trabajo, y en verdad que va a ser un programa muy interesante, así que los invitamos y las invitamos para que estén con nosotros durante esta media hora. Doctora, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Muchas gracias, Camilo, por la invitación, muy feliz de estar hoy en la tarde acá. Qué bien. Doctora, bueno, quisiera que empezáramos hablando en términos muy generales, ¿cuáles son, digamos que, esos problemas, esas enfermedades que aquejan más a los niños, que son como más del día a día de ustedes? Sí, dentro de las principales causas de morbilidad, así le decimos en medicina, las enfermedades en los niños, están las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales, como lo que conocemos como diarrea, ¿cierto? Justamente en estas últimas 2-3 semanas hemos tenido un pico muy alto de picos respiratorios, cosas que se dan como por condiciones como la lluvia, el frío, el cambio de clima, o el cambio del clima en el mismo día, hace calor y hace frío. Eso genera que los virus se repliquen más y que causen infección. Doctora, ahí digamos que quisiera que de entrada le empezáramos a dar un poco a la comunidad algunas recomendaciones, porque pues muchos de estos asuntos a veces también tienen que ver con no comprender ese mundo del niño. O sea, el niño y esa edad es una población diferente, obviamente, a lo que es el adulto, a lo que ya ha desarrollado el adulto, y en ese sentido, pues digamos que hay que tener unos cuidados especiales, por ejemplo, en esta época. Sí, totalmente. Yo creo que la pediatría nació precisamente porque nos dimos cuenta de la diferencia que había entre el adulto y el niño en su organismo como formación, ¿cierto? Muchas veces se interpreta al niño como un adulto pequeño, pero realmente no es así. Por eso la consulta pediátrica y que el niño sea valorado por un pediatra es muy importante, porque el enfoque es muy diferente, porque esos órganos, el pulmón, el corazón, su sistema gastrointestinal, apenas está en un proceso de maduración. Y eso hace que tenga respuestas diferentes a los agresores, a las infecciones o a las patologías que se le presenten. Entonces, es muy importante en esta época que lo que hablamos siempre de prevención, ¿cierto? Que notamos en la consulta y en el ejercicio médico el día a día. El niño estaba bien hasta que fue a la guardería. El niño estaba bien hasta que empezó a llover. El niño estaba bien, pero estuvo en un partido o estuvo en natación o estuvo en una actividad extracurricular donde se expuso al cambio climático. Entonces, primero es como que miremos realmente qué tan necesario es exponer al niño a esos diferentes factores que le pueden precipitar una infección o una alteración en su organismo. Por ejemplo, un nene que amaneció enfermo, con fiebre, con mocos, con tos, lo ideal es no enviarlo a la guardería, porque se nos vuelve un factor multiplicador en sus otros compañeritos, ¿cierto? O el uso del tapabocas, que yo sé que estamos cansados luego de la pandemia de usarlo, pero en los niños sí sería muy bueno, con síntomas respiratorios o que están saliendo de un proceso infeccioso respiratorio, volver y retomar el uso del tapabocas. En cuanto a las gastrointestinales, que nunca se nos olvide el lavado de manos cuando procesamos los alimentos, el agua potable, agua hervida, si tenemos a alguien en la casa con algún proceso infeccioso, cuidar al niño del contacto con las secreciones de ese paciente, besos, tomar en la misma taza, como ese tipo de situaciones que se pueden prevenir. Doctora, hay algo que me llama mucho la atención en nuestra cultura, y es que nosotros en términos de lo que es la crianza, tenemos como muchos mitos, y sobre todo que vamos generando como unas creencias en torno a, no, el niño es bueno que coma tierra para que coja defensas, el niño hay que dejar que no sé qué porque si no entonces no va a coger defensas.
Entonces, a veces como que creemos que ciertos cuidados como que antes van en contra porque no le van a permitir las supuestas defensas. ¿Qué podemos decir en eso? Lo que podemos decir es, lo que yo te diría, el sistema inmune de nuestro organismo también necesita retos, también necesita enfrentarse a ciertos procesos que lo ayuden como a fortalecerse, ¿cierto? Que hemos visto después de la pandemia, consideramos que los virus son los mismos, ¿cierto? Por decirte algo, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, es el mismo. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Nos encerramos, el sistema inmune no se retó, porque obviamente estábamos sin ningún estímulo externo que nos los estimulara. Ahora la respuesta ha sido que se ve como si la infección fuese más fuerte. La fiebre dura más días, el cuerpo se demora más en sanar, ¿sí? Entonces, pienso que los extremos son malos, ¿cierto? Pues comer tierra a no comerla, como esas cosas y esos saberes anteriores. Lo que yo concluiría es que tampoco podemos sobreproteger y tener a un niño estéril, porque eso sería imposible, tendríamos que tenerlo en una burbuja. Entonces no es la idea, pero sí con la evolución que hemos tenido en la vida, sí darnos cuenta realmente que es bueno, lavado de manos, eso es una estrategia económica, rápida, sencilla, la podemos hacer en cualquier lugar y con eso nos evitamos muchos procesos de contagios y de infecciones. Es que, doctora, eso es muy importante porque es que yo siento que muchas veces están como esos dos extremos, o sea, la persona que casi que quisiera que el niño viviera literalmente o la niña en una burbuja o que con cualquier cosa, pues a veces ve unos niños que también están como supremamente, como que los tapan demasiado, en fin, o no los dejan salir o no les dejan tener como contacto con ciertos aspectos, pero también está el que tiene esa creencia que entre más, digamos, que se exponga uno también a ese tipo pues de elementos, como que va a coger más defensas, y usted nos lo acaba de decir, o sea, lo importante es no caer en nosotros provocar al interior de nuestro cuerpo, y en el caso de los niños, pues provocarles este tipo de problemáticas, pero tampoco como que limitar a que esas defensas que tenemos pues no se expresen, ¿cierto? Y se desarrollen también. Y en ese mismo sentido, doctora, quisiera pues contar en este espacio, aprovechar usted justamente por estos días tiene su consultorio acá en el municipio del Retiro. También me gustaría que habláramos de esos servicios, de lo que viene usted pues presentando desde el consultorio acá en el municipio. Sí, recientemente tuve la posibilidad de cumplir un sueño que para mí lo es. He sido pediatra y he ejercido en el medio institucional, en hospitales y clínicas de la zona, pero pues llegó el momento en que ya quise lograr ese sueño. En el consultorio de pediatría tenemos la oportunidad de brindar un acompañamiento a la familia durante el proceso del niño, ¿cierto? ¿Para qué sirve ir al pediatra? Podría ser en algún proceso de enfermedad que los papás necesitan un apoyo, una orientación, un seguimiento, pero también podríamos atender problemas de peso, un niño que no come, el niño que no gana peso, los niños que tienen alteraciones en su desarrollo, tiene limitaciones en caminar o se demoró o en realizar algunas actividades que ya debería realizar. Entonces realmente pues mi intención y mi objetivo es apoyar a la población. El Retiro, pues yo habito acá, es una población que quiero mucho y que me parece que al verlo crecer tanto ya era necesario también tener este apoyo en esta ciudad y no tener que trasladarse las familias a Río Negro, a Medellín o a otro lugar para tener este tipo de servicios. Doctora, ¿y dónde están teléfonos? Porque muy es en seguramente... el sector El Parque, el teléfono por vía WhatsApp, 312-249-7471. Allí se le da la información que necesiten para las consultas. Qué bien, pues ya lo saben, acá tenemos esa posibilidad muy importante de contar con ese servicio de pediatría, sobre todo porque es yo diría, doctora, al igual que los adultos mayores, una población que obviamente puede ser más vulnerable, que en muchos casos, y usted lo mencionaba, un niño, una niña, pues en su crecimiento, en su desarrollo, muchas veces puede ser que empiece a presentar ciertas dificultades, y en ese sentido quisiera, doctora, que nos hablara, porque también
uno se está comparando, y creo que en ese sentido a veces los padres también empiezan a caer, digamos que en preocupaciones o hasta cometer errores, comparándose. No, es que mire que el niño de allí está haciendo esto, mire que el niño ya come tantas cosas, o mire que el niño está más alto. Y eso también es un problema, o sea, como el estar a toda hora comparando, y resulta que puede ser que cada quien tenga, digamos que, sus etapas. Súper importante eso que acabas de decir, y es como de las angustias principales de las mamás, porque precisamente comparan a su niño con el de la vecina o con el primito, con el sobrinito, y ven que son diferentes. Pero hagamos como un ejercicio. Es como si yo dijera, todas las mujeres a los 30 años deben pesar, medir, actuar, trabajar, hacer eso, ¿cierto que no? Así igual son los niños, porque también tenemos una condición genética que nos respalda. Entonces, si en mi casa todos son delgaditos, bajitos de talla, ¿cierto? O gorditos o muy altos, yo no puedo pretender cambiar una genética simplemente por una duda o por alguna creencia que yo tenga. Entonces, súper importante eso. Cuando van a consulta, uno les puede hacer una evolución de su crecimiento, de su talla o de su desarrollo, y uno les da, pues, como mira, lo que pasa es esto, en base a la entrevista, en base a la consulta, a lo que podamos ver. Las mamás quedan mucho más tranquilas. Precisamente ese es el servicio, ¿cierto? Brindar conocimiento, tranquilidad, o apoyar en caso de que lo necesiten. Doctora, el ser papá o mamá siempre va a tener muchos retos, porque indudablemente siempre pues quieren lo mejor para sus hijos. Y en ese aspecto, pues ahora hay mucha información. La cultura también ha ido cambiando, y hacia el niño y a la niña también, digamos que se empieza a tener como un acercamiento, yo diría que un poco más científico, afortunadamente, por la información que va llegando, no tan cultural, que a veces, digamos que cuando los papás, digamos que fueron criados de cierta manera, pues van heredando eso y lo van transmitiendo a sus hijos, y no siempre es tan positivo. O sea, uno tiene que valorar, obviamente, que todas las generaciones han querido hacer lo mejor, pero, por ejemplo, en la alimentación, en el tema de los valores, de los principios, y un montón de cosas que hoy los padres quieren, digamos, que acceder a mejor información para depositar en sus hijos, pues, cosas mejores. Y quisiera que habláramos, y usted lo mencionaba ahora, que también es uno de los problemas que más aquejan a los niños en ese tema de síntomas y de enfermedades, y es con la parte, digamos que gastrointestinal. Entonces ahí, digamos que tiene que ver mucho con los alimentos, pero también con la higiene, porque también pasa eso, y lo decía usted ahora, los niños no son un adulto pequeñito. Exacto. Entonces, digamos que también en el tema de la alimentación, ¿qué podemos recomendar ahí? Yo siempre, por ejemplo, he escuchado la importancia de la leche materna. En fin, hay unos aspectos que son como muy importantes también en esa etapa desde el punto de vista de la alimentación. Sí, súper importante, Camilo, y te voy a decir por qué. Las defensas se construyen en el intestino. Si yo no doy una alimentación adecuada al niño, su sistema inmunológico, sus defensas van a estar alteradas. Ahora tenemos muchas posibilidades vacías, ¿cierto? Mecato, estos juguitos que son prácticamente azúcar, y que yo entiendo, uno como mamá a veces tiene que salir como del afán y bueno, sale con esto, pero realmente el enfocarse en una buena nutrición es lo que permite que tengamos un niño sano. O sea, es un pilar fundamental en la salud de nuestro hijo. Como lo decías, en los primeros 6 meses, leche materna exclusiva, cada vez que el niño quiera, no es que cada 2, que cada 3, que cada 4. O sea, el niño marca el ritmo de sus necesidades. El bebé prepara a la mamá cada cuánto debe comer. Obviamente hay unos límites. No puede comer, no se puede demorar más de 4 horas sin comer, ¿cierto? Porque su azúcar se baja y puede llevar a otras complicaciones. Pero la idea es que en cada etapa, en cada proceso, en cada etapa de crecimiento del niño, necesita sí tener una buena alimentación con un buen apoyo de su familia. Si en mi familia comen todo el tiempo grasas, fritos, etcétera, etcétera, no aparte de que el niño lo coma, sino que en su mente eso es normal, y cuando sea adulto va a seguir comiendo igual. Entonces, obviamente, su salud se va a ir viendo dañada. Una cosa que vemos ahora es, antes, hace, no sé, 10 años, una de las campañas principales que hubo en la Organización Mundial de la Salud y en la Panamericana
era tratar la desnutrición en los países del tercer mundo como nosotros. Ajá. Ahora nos fuimos al otro lado. Ahora estamos con niños con sobrepeso, con obesidad y con sintomatología como si ya fuesen adultos. Niños con triglicéridos altos, colesterol alto, imagínate, o sea, problemas de azúcar. Cada vez vemos más niños diabéticos. Todo eso se debe a una mala nutrición. Entonces es súper importante eso que acabas de decir, porque es un pilar fundamental en la salud. Y es que en ese sentido, doctora, también vuelvo y acojo un poco esos factores culturales, porque siempre nos vendían un poco desde muchos aspectos la imagen del niño pues cachetoncito, coloradito, sí. ¿Cierto? Y en parte la gente se preocupa por ver el niño de esa manera, ¿cierto? O tan lindo, ¿no? Él va creciendo y ahí resulta que son hábitos que posiblemente después va a ser muy difícil, digamos, que cambiar. Entonces yo quisiera, doctora, que habláramos o reforzáramos como algunas pautas que usted ya nos mencionaba en el tema, por ejemplo, del contexto, del ambiente, de esos espacios también a los que el niño, digamos, que llega, ya sea por actividades deportivas o culturales o de amistad, y tener en cuenta, digamos, cómo nosotros le hacemos también, pienso, doctora, algo muy importante, y es que el niño se reconozca. Yo no sé, porque todo, en parte uno siempre lo ve muy desde el papá cuidando al niño, pero también en qué momento, digamos, que es importante generar en el niño como ese reconocimiento, cómo acompañarlo, cómo hacer que el niño se conozca, porque digamos que ahí en ese sentido, pues es muy importante el papá, pero también cómo el ser humano, desde que ya tiene cierta conciencia, puede empezar, digamos, que a tener el reconocimiento, por ejemplo, de qué le conviene y qué no, o eso es muy complejo. No, y mira, bueno, eso es una conclusión mía. Yo pienso que cada generación le trae a la otra lo que le faltó. Ahora, por ejemplo, unos padres muy comprometidos con su hijo, ¿cierto? O sea, no es como antes, que antes prácticamente, de pronto mi generación, uno se curaba solo, uno le daba gripa, nadie lo llevaba uno al médico. O sea, ahora los papás son lo contrario. Perdónme, doctora, o esas familias de 13, 14 hijos, pues que antes era el hijo que tenía un añito menos, pues cuida el que viene sigue abajo, exacto. Entonces yo creo que esta generación de papás son muy comprometidos y muy protectores de su hijo. Pero también hemos notado que en esta generación la salud mental, luego de pandemia, por los procesos del mundo, por todo eso, estamos yendo adentro, ¿cierto? Entonces, los adultos estamos dándonos cuenta de lo importante que es la salud mental. Y la generación de niños que viene ahora, ellos vienen como con un concepto muy claro de expresar su emocionabilidad. Los niños ahora dicen cómo se sienten, manifiestan cómo se sienten. Si no están de acuerdo con algo, lo dicen. Y a mí eso me parece brillante, porque quizás fue la posibilidad que no tuvo la generación anterior, porque era cállese, una mirada fea, escóndase, no diga nada. Pero si necesitan de un padre, de un maestro, de una tía, pues de alguien que le refuerce eso. Está bien que hayas dicho lo que no sientes. Y a partir de su sentir, él puede llegar a descubrir quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué límite pone, qué no. Entonces no es como este niño es muy problemático o este niño tiene algún problema, sino que reforzar de una manera positiva eso tan bonito que está pasando con ellos. No quedarnos callados o abrumados ante la actitud de ellos, sino buscar también herramientas que me ayuden a mí como adulto a apoyarlo y a que crezca. Es muy importante que reforcemos el autoestima de los niños. Con eso también estamos dándole y garantizándole un buen futuro, unas buenas elecciones en su vida. Entonces, de verdad que es otro pilar fundamental. Claro, doctora, y hay algo que también me llama mucho la atención, digamos que en ese mundo tan hermoso de los niños y las niñas, y es muchas veces como el miedo que por la autoridad o por muchas razones pues se genera en ellos, y es un aspecto que a veces, por ejemplo, cuántos niños, por no decir que se cayeron porque estaban jugando, pues se aguantan o un dolor
porque también a veces pasa mucho eso, si bien usted nos acaba de mencionar que hoy los niños, digamos que tienen, digamos, yo diría que más herramientas en poder expresar, también muchas veces a los niños el hecho como de llevarlos al punto de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser muy ordenadito, se pierde la oportunidad de que el niño se desarrolle. Y quisiera pues ya en esta parte final como del programa hablar un poco desde su experiencia y ese contacto que ha tenido con los niños, como ese mensaje de dejar que los niños exploren, conozcan, se equivoquen, porque también pasa mucho eso, doctor, a veces como que queremos que el niño nunca tenga un problema, nunca se caigan, porque queremos Que que nunca sea como, esté triste, que no sea dé como, rabia. cierto, entonces hay un montón de aspectos que siento yo que lo único que le generan al niño y a la niña es como miedo y temor de todo, y en ese sentido también pues la vida está llena de retos, de problemas y también en ese sentido de riesgos. Total. Yo pienso que ahí depende mucho de los padres que tengan, de qué tan maduros, qué tan conscientes sean de su propia vida. Porque si tú me pones ese escenario, los adultos muchas veces no nos permitimos esos escenarios, porque la vida nos exige ser fuertes, estar sonriendo, que siempre nos vaya bien en todo, que nunca tengamos problemas, que resolvamos todo con tranquilidad y con ternura y con paciencia. Pero la vida no es así, ¿cierto? Entonces, un niño que no tiene un círculo que lo apoye en una rabieta o que no sepa manejar eso, o en un momento de tristeza, va a reconocerse como si él fuese malo, ¿cierto? Como yo estoy actuando mal, y eso lo encierra, lo cierra y no deja expresar lo que él realmente es. Entonces, yo creo que no es solo un problema del niño, sino que creo que muchos adultos también lo viven. Les da miedo exponerse al fracaso, exponerse al límite, a lo que no soy capaz de hacer, o aceptar, no lo pude hacer, no fui capaz, o me faltó hacer eso, o madurar en esto, o necesito más tiempo para eso, porque de una vez nos castigamos y pensamos que somos malas personas por eso, y realmente no. Yo pienso que el objetivo debería ser en reconocerme como ser humano, que yo estoy viviendo un proceso y una evolución en la que cada sentimiento, cada emoción, cada experiencia de vida me lleve a ser mejor, tanto para mí como las personas que tengo alrededor. Eso es lo que yo pienso, a donde apunta, donde deberíamos ir todos como seres humanos, tanto adultos, viejitos, niños, porque a toda edad es válido que siempre vayamos creciendo, a nivel emocional, a nivel espiritual. Entonces, yo lo tomaría como más así. Cuando tú no puedes ser tú no puedes expresarte, tú no puedes hacer las cosas que tú quieres o hablar como tú quieres, y un medio, una comunidad, una familia te rechaza, tú interpretas eso como yo soy malo, yo tengo algo malo, yo no soy capaz, y eso impacta directamente en la autoestima de la persona, y lo que hace es que no va a progresar, se va a ir cerrando cada vez más, y quizás se puede estar perdiendo cosas muy bonitas en la vida que puede vivir, experimentar, vivir con más alegría, pero bueno, ese es el proceso de todos, cada uno ojalá encuentre, respecto a los niños, unos padres o unos tutores que realmente le permitan ser él, que lo apoyen en el momento y lo estimulen en las cosas que va realizando de una manera organizada y ascendente, y que cuando no, le permitan expresarse y también le muestren herramientas y posibilidades de que sea diferente. Así es, pues un contundente mensaje, doctora, y pues realmente son muchos los aspectos muy valiosos, sobre todo dejando hoy en nuestro programa esa invitación a los padres de familia para que pues se acerquen, busquen ayuda, también vean ese proceso del niño como algo que requiere de un montón de aspectos y de mucha fortaleza, pero de mucho conocimiento, además de mucho amor, de mucho afecto. Y en ese sentido, doctora, pues lo decíamos ahora en el programa, la doctora está acá en el municipio del Retiro, también tiene su consultorio ahí en el sector del parque, consultorio de pediatría, así que se pueden acercar.
La doctora Ruth también es artista, Ah, sí. hizo también profesional, hizo su licenciatura en la Universidad de Antioquia, así que una mujer con mucha sensibilidad y que me imagino que es una buena herramienta también para acercarse a los niños, el arte. Sí, el arte, bueno, el arte llegó a mi vida en una situación difícil donde necesitaba hacer algo diferente y me abrió un escenario súper diferente en mi vida. Me ha impactado de una manera muy bonita y muy gratificante. Entonces, sí, Qué bonito. también tengo ese apoyo y es una herramienta. Tú sabes que ahora también hay mucho arte terapia. Ajá. Es una herramienta que también se puede usar en muchos procesos en los niños. Entonces, sí, muchas gracias por recordar eso. Doctora Ruth, muchas gracias. Camilo, muchas gracias a ti. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.